mundo de la economía, si hay algo donde se aplica aquel término que para algunos suena ochentero, globalización, en este año 2025, pleno siglo XXI, si hay un sector donde se aplica es precisamente en la economía. Difícilmente se pueden hacer movimientos en un país sin que esto afecte a otros porque los mercados son globales, están interconectados. Pero seguramente el economista podrá ayudarnos a acercarnos más para comprender qué es lo que está pasando a partir de los anuncios del gobierno estadounidense con el tema arancelario. Economista, bienvenido, buenos días. Buenos días, tocayo, ¿cómo están? Muy bien, economista, está conversando con Iranía Costa a esta hora de la mañana. Bueno, quisiéramos conocer de entrada su impresión y su explicación, la que quiera compartir con nosotros sobre lo que estamos viendo, esta caída en todas las bolsas del mundo, jueves, viernes, al amanecer de este lunes también. ¿Cómo entender y cómo interpretar qué significa esto que nos dicen que si el índice Dow Jones cayó, que si el Nasdaq, que si las bolsas asiáticas, que si las europeas, qué tiene que ver eso con nuestra cotidianidad además? Pero ¿qué es lo que está pasando con estos indicadores, con estos marcadores de la economía global? Bueno, actualmente lo que hay es un reacomodo a nivel mundial. Las bolsas les ha ido muy bien en los últimos 4 o 5 años. Y bueno, la bolsa sube también hasta un cierto techo, ¿no? Recordemos que todas las acciones, todas las obligaciones tienen una cierta relación, lo que se llama price earning, precio-rendimiento. Y eso llega hasta un cierto límite, ¿no? Y últimamente pues hubo demasiado subida, demasiado especulación, la relación también con el suministro de dinero se descuadró un poquito y bueno, y lo que hay es un simple reacomodo. Recordemos que las bolsas, las 8 principales acciones de Wall Street subieron en los últimos 4 o 5 años más de 2000%, y bueno, y hay un reacomodo ahora del 20-30%, o sea, nada grave. ¿Y por qué entonces se ganan todos estos titulares? Hay quienes lo atribuyen a las políticas arancelarias, hay quienes hablan de la posibilidad de una recesión, tanto para Estados Unidos como para otros países. ¿Cómo darle a esto la magnitud que tiene en su justa medida? Bueno, justamente lo que tú mencionas, ¿no? Un poquito de escándalo, o sea, noticia un poco alarmista, pero recordemos que la economía mundial le ha ido muy, muy, muy bien, o sea que los Estados Unidos, por ejemplo, es el principal mercado de consumo del mundo, todo el mundo comerciaba, todo el mundo producía, vendía, compraba, etcétera, ¿no? Y bueno, hay un ligero reacomodo ahora, también con las nuevas políticas del actual presidente de los Estados Unidos, eh, que opina que Estados Unidos ha sido tratado de manera injusta con los otros socios comerciales. Recordemos que muchos socios comerciales aplican también altas tarifas a los productos manufacturados norteamericanos. Y bueno, ahora están negociando el ajuste de esas tarifas. Los Estados Unidos se ha convertido en un país que suple muchos servicios, y actualmente pues ellos opinan que tienen que mejorar su base industrial y traerse empleo industrial a los Estados Unidos. Ellos ahora promueven que los socios comerciales produzcan más en los Estados Unidos. eh, la base manufacturera, como te digo, ellos desean aumentarla, y eso es una cuestión de soberanía de ellos, ¿no? Pero bueno, todo eso es sujeto a negociaciones, y como ustedes mencionaron en la introducción, pues ya están negociando con los principales socios comerciales el reajuste de esas tarifas. Significa esto de aranceles y cómo interpretar esta política que aplica el presidente Donald Trump versus
la versión de los Estados Unidos en la que buscaba precisamente expandir su presencia en otros países, expandir, perdón, la presencia en otros países a través de la inversión con fábricas, con industrias y trasladar más bien el tema manufacturero a otros lugares, México, India, Vietnam y cualquier cantidad de países que hoy tienen precisamente fábricas e industrias estadounidenses. El arancel es un impuesto de entrada de ciertos productos que te vende otro país. O sea que supongamos que nosotros fabriquemos aquí vehículos, pero otros países lo producen más barato y quieren exportarnos vehículos. Nosotros, para proteger la industria nacional, fijamos aranceles de manera que nuestros productos también sean competitivos ante los consumidores. Porque puede ser que algunos países tengan ventajas comparativas. Las ventajas comparativas, ¿cuáles son? Serían los salarios, serían los recursos mineros, la energía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para que tengas una idea, los Estados Unidos tienen muy bajos aranceles para los vehículos europeos, chinos, coreanos, etcétera, ¿no? Y esos mismos países tienen aranceles altos para los vehículos norteamericanos. Por ejemplo, en Europa ves muy pocos vehículos norteamericanos. O sea que los, eh, los países pues tratan de compensar las cargas, eh, las ventajas comparativas, sus propias desventajas comparativas, con propósitos también de incentivar la industrialización en tu propio país, ¿no? Ocurre pues que en economía todo eso es muy importante, los precios, la producción, etcétera. Pero hay algo más importante para los políticos en su política nacional, que es el empleo. El empleo es lo fundamental. O sea que para tú satisfacer a tus nacionales, tienes que crear fuentes de empleo. Ahora, si toda la producción manufacturera se va a otros países, crece tu tasa de desempleo. Y como político, pues la tarea principal es proveer empleo, ingresos, consumo a tu propia gente. Ahora, ciertos países opinan que en cierto momento entran en desventaja referente al empleo de su gente. Y por eso aplican tarifas de importación para ciertos productos de manera a incentivar la producción en su propio país, aumentando pues la competencia y haciendo que los productos importados sean un poquito más caros, de manera a incentivar a los empresarios a producir en su propio. Ahora, y en ese sentido, ¿cuál es, cómo mirar la reacción de los otros países? Porque apareció Estados Unidos hablando de aranceles recíprocos y sin embargo hay una aplicación diferenciada en algunos casos y China responde con la misma moneda ahora. Dice, quieren reciprocidad, pues entonces ponen igual 54%. Y cuando hablamos de China y de Estados Unidos, estamos hablando de países que tienen una presencia importante en los mercados globales. No es solamente un tema de su país, sino precisamente por esta interconexión que supone la economía en el mundo, pues impacta en otros lugares. Efectivamente, China pues tiene una población de 1.400 millones de habitantes, tiene una base productiva muy, muy importante, efectivamente, pero de repente el consumo interno chino no es lo suficientemente grande como para un poco aplacar y hacer un comercio internacional con los Estados Unidos. O sea que eh, ellos protegen mucho su producción, eh, tienen aranceles relativamente altos con muchos otros países, eh, promueven mucho la producción interna, favorecen mucho el crédito, etcétera, ¿no? Y bueno, se ha armado un inmenso excedente comercial chino y bueno, los otros países opinan que eso es demasiado
que tenemos que renegociar el empleo en países con tarifas bajas de repente no es lo suficientemente alto. ¿Cómo hago yo para promover la industrialización, el consumo en mi propio país si solamente importo cosas, ¿no? Ahora, como dicen los políticos norteamericanos, tenemos que restablecer la reindustrialización en el sector secundario. El sector secundario es el sector de la manufactura, de la producción industrial. Tenemos que mejorarlo. Eso pues una cuestión a donde los norteamericanos pues opinan que tienen que mejorar. Por eso tratan de incentivar su nueva industrialización interna, ¿no? Ellos, por ejemplo, ofrecen que la gente que venga a producir en Estados Unidos no le van a aplicar las tarifas, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? En ese tira y encoge. Y para que veas, en los próximos 2, 3 meses habrá muchísimas delegaciones de más de 40 o 50 países que van a viajar a los Estados Unidos para negociar cara a cara, negociar punto por punto cómo vamos a equilibrar las cargas. Recuerda que todo es una cuestión de equilibrio, ¿no? Empleo, inversión, tasa de interés, eh, flujo comercial, etcétera. Ahora, economista, viendo esto desde este punto de vista, eh, ¿qué vinculación tiene esto o dónde deja esto los pactos que se habían logrado algunos años atrás? Por ejemplo, me viene a la mente el tema del Tratado de Libre Comercio, en su momento cuestionado por algunos países, firmado por otros, y que con esta política arancelaria que se va aplicando hay quienes dicen que se deja de lado algunas de las condiciones allí establecidas. Bueno, esos son justamente negociaciones. O sea, se negocia permanentemente. O sea, que hayamos negociado algo no impide que lo renegociemos. ¿Me explico? O sea, que por eso justamente la WTO está ahí, ¿no? Para negociar permanentemente cómo vamos a hacer ante las nuevas realidades. Economista, ¿cómo acompañar todo este tema, la cantidad de información que se publica, los análisis que se hacen? ¿Tiene esto algún impacto en la economía venezolana, en la cotidianidad que nos acompaña, especialmente en estos días en los que la devaluación de la moneda se ha intensificado y bueno, los anuncios de retirada de algunas compañías también van marcando pauta en cómo se comporta o podría comportarse nuestra economía en los próximos meses? Bueno, recuerda que pues Venezuela es un país extremadamente y potencialmente rico en lo que se refiere a sus recursos minerales. Y bueno, pues también recordemos que Venezuela está muy subsuplida de liquidez. Yo creo que te envié la información, o sea que recordemos que la sangre de la economía es el dinero. Recordemos que la masa monetaria venezolana, lo que llamamos M2, que serían los billetes, las monedas y las cuentas corrientes, eso da, en términos traducidos a dólar, da apenas $100. En Colombia, por cada vecino colombiano, pues hay $3.500 de masa monetaria, son 50 millones de habitantes. Brasil, por ejemplo, tiene por habitante más de $6.000 de masa monetaria en cruceros. O sea que en Venezuela por ahora estamos muy, muy, muy subsuplidos de la sangre que mueve la economía. O sea que estamos tratando pues de lo que, lo que propone también el gobierno es de monetizar el crudo. O sea, la sustentación de la moneda venezolana es el crudo, muy importante. Tenemos mucho crudo. Recordemos también que las leyes nacionales referentes al mejoramiento de la masa monetaria permiten aumentar M2. Y en eso estamos, pues, ¿no? Hay que tratar de mejorar el consumo de cada habitante, su ingreso, por supuesto, y emparejarnos con nuestros vecinos.